En el mundo de las inversiones en acciones existen diversas herramientas y enfoques que los inversores utilizan para tomar decisiones informadas y maximizar así sus rendimientos, sus ganancias. Uno de los métodos más antiguos y respetados es el análisis fundamental de acciones. En este vídeo exploraremos qué es el análisis fundamental, cómo se utiliza para valorar empresas y acciones y tomar decisiones de inversión sólidas, y os explicaré mi método después de más de 20 años como inversor profesional. Así que quédate conmigo hasta el final de este vídeo. Hola, soy Kim Abril, fundador de este canal de YouTube e inversor profesional desde hace más ya de 20 años. Si tu objetivo es aprender a analizar y a valorar acciones en profundidad, estás en el canal adecuado. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal, a dejar un like, a activar las notificaciones y a realizar algún comentario. El análisis fundamental es un enfoque de evaluación que se centra en los fundamentales subyacentes de una empresa o de un activo financiero, en este caso de una acción. Su objetivo principal es determinar el valor intrínseco de una acción y compararlo con su valor de mercado actual. Para lograrlo, los analistas fundamentales utilizan una amplia variedad de factores que pueden influir en el desempeño y en la valoración de esa empresa, de esa acción. Uno de los aspectos clave en el análisis fundamental es el análisis de los estados financieros de una compañía. Esto implica estudiar los informes anuales, también los trimestrales, el balance general, el balance de situación, los estados de resultados y los flujos de efectivo, el cash flow. Al analizar estos documentos, los inversores podrán tomar o podrán tener una visión mucho más clara de la salud financiera de una compañía, de su rentabilidad, de su endeudamiento y de su capacidad para generar flujo de efectivo. Además de los estados financieros, el análisis fundamental también tiene en cuenta factores macroeconómicos y de la industria. Los analistas fundamentales evalúan el entorno económico en el que opera la compañía, así como las tendencias y los desafíos específicos que se dan en cada industria. Esto puede incluir factores como el crecimiento económico, las tasas de interés, la inflación, la competencia, la regulación gubernamental y otros eventos relevantes. Otro elemento importante es el análisis fundamental, es el análisis cualitativo, muy importante. El análisis cualitativo implica analizar la calidad del equipo directivo, su estrategia empresarial, su ventaja competitiva, su posición en el mercado y su capacidad para innovar o adaptarse a los cambios. Los analistas también consideran factores como la reputación de la compañía, su cultura corporativa y su responsabilidad social o ESG. Una vez hemos recopilado toda esa información, los analistas fundamentales utilizan diferentes métodos para valorar cada una de las compañías de las empresas. Uno de los enfoques más comunes es el descuento de flujos de caja de efectivo, el más académico, donde se estima el valor presente de los flujos de caja futuro esperados. Otros métodos incluyen análisis por múltiplos, que compara las métricas financieras de una empresa con la de sus competidores o con el promedio de su industria o de su historia. En nuestro curso avanzado en valoración de acciones, que justo ahora estamos terminando la cuarta edición, enseñamos 3 modelos diferentes. El modelo simple o principiante, el modelo Tier 2 con indicadores KPI y el modelo Tier 1 o descuento de flujos de caja. Para valorar acciones deep cyclical o situaciones especiales, utilizamos el modelo de suma de partes principalmente. Próximamente abriremos la lista de espera para la 5ª edición del curso avanzado, que se va a dar en octubre de este próximo año, durante los meses de octubre y de noviembre. Warren Buffett y Peter Lynch son 2 de los inversores más exitosos y respetados en el mundo de las finanzas. Ambos han acumulado fortunas significativas a lo largo de sus carreras y han dejado un largo legado duradero en la comunidad de los inversores. Warren Buffett, conocido como el oráculo de Omaha, es famoso por su enfoque de inversión a largo plazo y su habilidad para identificar empresas con ventajas competitivas duraderas. Buffett considera que el análisis fundamental es esencial para la toma de decisiones de inversión y ha recalcado la importancia de entender los fundamentos de la empresa antes de invertir en ella. Buffett centra su análisis en análisis de valor intrínseco de una compañía, que él define como la estimación del valor económico real de una empresa en lugar de su precio de mercado actual. Para determinar el valor intrínseco, Buffett analiza los estados financieros de la compañía, prestando mucha atención a indicadores clave como son los ingresos, los márgenes, el beneficio, la rentabilidad y el flujo de efectivo.
Y si quieres aprender a analizar en detalle un balance como Peter Lynch o Warren Buffett, te presento nuestro curso grabado exclusivo 10K. Se trata de un curso único en español con más de 20 horas de clases grabadas y más de 60 vídeos con gran detalle y ejemplos actualizados donde aprenderás a analizar en profundidad el formulario 10K. Tienes ahora un cupón de descuento de 25 euros hasta finalizar el mes de mayo. El código es descuento 10K. Te dejo toda la información en la descripción de este vídeo. Una de las métricas fundamentales que utiliza Buffett es el ratio PER, precio en relación con los beneficios, que compara el precio de una acción en relación a sus ganancias por acción. Un PER bajo puede indicar una potencial buena oportunidad de inversión, con excepciones, mientras que un PER alto podría señalar que la acción está sobrevalorada, excepto en acciones de alto crecimiento. Sin embargo, Buffett podría enfatizar que el análisis fundamental va más allá de una única métrica y requiere una comprensión profunda de la empresa y su industria. Por otro lado, Peter Lynch, gestor famoso por su fondo de inversión Magellan de Fidelity y con el que personalmente me identifico muchísimo más, tiene un enfoque más centrado en las oportunidades individuales y en encontrar empresas con un potencial de crecimiento significativo independientemente del sector y la temática. Lynch es conocido por popularizar el concepto de invierte en empresas aburridas y alentaba a los inversores a invertir en empresas cuyos productos o servicios comprendieran y utilizasen en su vida cotidiana, en su día a día. Lynch creía en la importancia de la investigación exhaustiva y el análisis detallado de las empresas en las que invertía. Peter Lynch recomendaba a los inversores particulares y profesionales que estudiaran los informes financieros de las empresas, que se familiarizaran con su modelo de negocio y que valoraran su posición competitiva en la industria. Además, y muy importante, Lynch alentaba a los inversores a observar de cerca las tendencias y los cambios en el mercado que podrían influir en el desempeño de una empresa, de una acción. Lynch también destacaba la importancia de la observación directa y la investigación de campo. Visitaba las tiendas de las empresas a analizar, hablaba con sus empleados, sus clientes y trataba de obtener una perspectiva práctica sobre el negocio. Esta información adicional le permitía tomar decisiones más informadas y tener una visión más completa de las empresas en las que invertía. Este tipo de análisis de Peter Lynch es el que llevo aplicando durante mis más de 20 años como inversor profesional y yo personalmente lo llamo contraste de información. Ahora es cuando te vas a preguntar: ¿por qué hago esto? ¿Por qué trato de contrastar la información? Esta forma de contrastar la información obtenida del formulario 10K y de nuestras charlas con los equipos directivos es un factor diferencial en nuestro análisis y ahora también en nuestro exclusivo club de inversión. Se trata de contrastar la información obtenida con quien mejor conoce la empresa, que no somos nosotros como gestores generalistas, ya que como inversores profesionales o privados, repito, somos generalistas. Durante mis más de 20 años como inversor profesional he sido capaz de crear una red de contactos, pero no una red de contactos de gestores profesionales que también, sino del entorno de las empresas que estoy analizando. Esto me lleva a hablar con proveedores, con clientes, con competidores, con empleados, con ex empleados, con consultores externos, etc. En mi opinión, esta es la mejor forma de entender un modelo de negocio y define perfectamente lo que yo pienso que es el análisis fundamental real. Ahora puedes acceder a toda esta forma de analizar empresas a través de nuestro club de inversión, el cual está abierto a nuevos miembros, pero recuerda que las plazas son limitadas. Únete ahora, te dejo toda la información en la descripción de este vídeo. Vamos ahora a ver un par de ejemplos recientes de contraste de información y cómo me gusta manejar esa información para conocer perfectamente con el mayor detalle realmente el modelo de negocio y de la mano de aquella persona que mejor lo conoce. Recientemente hemos analizado la empresa Exatronic con ticker HTRO, capitalización bursátil de 1.135 millones de dólares y que cotiza en la bolsa de Suecia. Se trata de una compañía quality compounder sueca proveedora de productos y soluciones necesarios para la instalación de la fibra óptica, principalmente al hogar, FTTH en inglés. La cotización ha caído un 60% desde máximos, consecuencia de las siguientes razones. 1. Ralentización del crecimiento de las ventas respecto a otros trimestres. 2. Alta inflación de costes por parte de sus clientes. 3. Incremento de los costes de financiación en sus clientes por el incremento de la deuda. 4. Reducción del CAPEX de sus clientes, empresas de telecos. 5. Un informe short de Viceroy Research.
Después de analizar todos estos aspectos, necesitábamos hablar con alguien que entendiese perfectamente el negocio de Exatronic. Para ello, contacté y hablé dentro del club de inversión con un ejecutivo experto en planificación financiera en una empresa de telecos española que podría ser potencial cliente de Exatronic. Esta conversación nos aportó un conocimiento increíble y nos dio el valor necesario para ganar convicción en la empresa y entender mucho mejor su modelo de negocio. Otro ejemplo podría ser la próxima tesis que vamos a plantear dentro del club de inversión, Ecora Resources, con ticker Ecora, capitalización bursátil de 332 millones de euros y que cotiza en la Bolsa de Londres. Ecora Resources es una empresa de royalties especializada en metales industriales como el cobre, el cobalto y otros materiales. La empresa está saliendo, se está transformando desde el negocio del carbón y se está centrando ahora en los metales industriales que son necesarios y serán necesarios para llevar a cabo la transición energética, sobre todo muy vinculado al vehículo eléctrico. Ecora cotiza 0,8 veces valor neto los activos NAV, cuando empresas parecidas de royalties cotizan por encima de 2 veces NAV. Dado que yo no soy geólogo, necesito hablar con quien mejor conoce los activos de Ecora, las minas principales. Para ello, por ejemplo, el próximo 31 de mayo hablaremos con un exdirector de operaciones de Voisey's Bay, que es uno de los principales activos de Ecora, en este caso en cobalto, a través de un contrato de royalties. La clave es hablar con aquella persona que mejor conoce, en este caso, los activos de Ecora, sean en cobalto o sean en cobre. Ya avanzo que posteriormente hablaremos con otra persona que nos explicará ese activo principal de mantos blancos en cobre en Chile. Como observáis, se trata de un estilo de análisis fundamental muy diferenciado, pero que termina aportando muchísimo valor gracias a la convicción que se adquiere en la comprensión del modelo de negocio. Así que animo a cualquier inversor, privado y profesional, que no espere más y que ponga en práctica ese tipo de análisis fundamental y que suba su nivel de análisis. Y ahora, si quieres disfrutar de la potencia de la mayor y mejor plataforma financiera del mundo, Seeking Alpha, tienes un periodo de prueba gratuito de 14 días únicamente en nuestro canal de YouTube. En la web de Seeking Alpha no existe periodo de prueba. Tienes toda la información y el enlace de esta oferta en la descripción de este vídeo.